Ahora sí. Bueno, pues le voy a dar lugar a la pastora que trae la palabra el día de hoy. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Es su palabra la que nos da vida y es la que vamos a compartir en esta tarde. Hemos estado yendo a la clínica y dije, Señor, líbranos este día para compartir. La semana pasada no tuvimos oportunidad por los apagones, pero el Señor fue bueno y aquí estamos y su palabra en mi boca. Le doy gracias al Señor. Vamos a orar. Que sea el Señor quien habla en nuestros corazones, que tengamos un corazón dispuesto, porque la palabra es para todos nosotros. Y primero yo, ¿verdad? El Señor abrió esa palabra a mi corazón y pues hay que aplicarnos en lo que son encaminar en las cosas de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu amor, tu misericordia, tus bondades, porque eres grande, Señor. Gracias te damos porque nos tienes, Señor, un cuidado tan especial en nuestras vidas, Padre. Habla a nuestros corazones, prepara nuestros corazones para recibir esta palabra y ser hacedoras de ella, Padre. Unge, Señor, cada vida, Señor, que tu palabra venga a nuestras vidas como algo fresco, Señor, que nos anime, Señor, a seguir adelante, Padre. Que tu Santo Espíritu sea el que hable en nuestros corazones, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahorita tuve problemas con el internet. Espero que ya no se nos complique. No las escuchaba, pero espero que no se nos complique. Podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del 11 al 21. Del 11 al 21. Yo le puse como título Siguiendo las pisadas de Cristo. Es necesario seguir las pisadas de Cristo para tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y ahí en Primera de Pedro dice, vivir como siervos de Dios. Está como título, vivir como siervos de Dios. Y dice así, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias a Dios por su palabra, hermosa palabra. Dice el apóstol Pedro, dice, os ruego, tener atención en esto, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, siendo testimonio de Cristo, reflejando a Cristo en todo momento, en todo lugar. Dice, la voluntad de Dios es que con nuestro testimonio podamos alcanzar
a aquellos que no le conocen y no vengan a hablar mal del Dios en el cual nosotros hemos confiado. Dice en el 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Y también habla referente a nuestras autoridades. Dice que debemos de obedecerlos, ellos merecen nuestro respeto. ¿Cuántas veces en nuestros trabajos hemos visto compañeros, empleados que faltan al respeto a sus superiores? Esto no es dar buen testimonio. Cuanto más a nuestras autoridades que Dios ha puesto para instruirnos. Es tener el temor y la humildad de recibir las órdenes, porque todo eso nos lleva a un crecimiento. Y en el 21, que es el que queremos que lleguemos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué dice? Sus pisadas. Bien claro, sus pisadas. En Juan, en Juan 15:4, habla de la vid verdadera. Dice que debemos permanecer en él, porque fuera de él, nada podemos hacer. Dice, nada podemos hacer. Textualmente, Jesús guardó, hizo todo lo que el Padre le dijo, todo lo que el Padre le instruyó, él lo hizo y es el ejemplo tan fiel, tan perfecto que debemos de seguir. En Juan 15:10 habla de guardar sus mandamientos. Una manera de seguir los pasos de Jesús, las pisadas de Jesús, es guardar los mandamientos. Y los dos primeros mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Si todos cumpliéramos con estos mandamientos, no haríamos daño, ayudaríamos, seríamos proveedores para nuestros hermanos. Dice en 1 Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, que dice, vence al mundo. No nosotros, no con nuestras propias fuerzas, sino confiando en el Señor, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Somos más que vencedores en Cristo. Y es bien importante tener los mandamientos presentes en nuestras vidas e instruirlos a nuestros hijos para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos tener y hacer una decisión de cambiar, a hacer un alto en nuestras vidas muchas veces y cambiar actitudes, costumbres, hábitos. Tenemos que tener mucha atención en eso. Decidamos estar bien espiritualmente y también físicamente. En estos tiempos, a veces estando en casa, somos muy fácil en comer esto, picar acá, y nuestro cuerpo es como no tiene la actividad que anteriormente tenía, entonces nos podemos cansar más rápido y debemos también de instruirnos y ejercitarnos físicamente. Dice, por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarnos bien, esto es dar mejor calidad de vida para obtener una mejor calidad de vida. Alimentar y ejercer nuestro espíritu y alimentar y ejercer nuestro cuerpo. Esto glorifica a Dios. Eso también es para mí porque tenemos que estar bien. Cuando tenemos que ir a compartir la palabra o a compartir casa por casa, que a veces invitamos, tenemos que estar bien físicamente para poder avanzar y no agotarnos. En 1 Corintios 6:12, si vemos el versículo 12, dice, habla
tiene como título glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y en el 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos que tener el Espíritu Santo para saber cuáles son las cosas que nos edifican, y eso tenemos que hacer. Y nos vamos hasta el 19:20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el Espíritu, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El estar físicamente bien también es parte de la disciplina y de honrar a Dios. Dice, nos vamos a Primera de Timoteo. ¿Qué dice Pablo? El apóstol Pablo. En Primera de Timoteo 4:8. Si lo buscamos en la Biblia, en el 8, dice, habla del ejercicio corporal. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida de la venidera. Dice en el 13, en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que estar ocupados en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo dice, el crecimiento espiritual es lo más importante. Trae vida para la eternidad. Dice Pablo, dice que el ejercicio corporal, el físico, para poco es provechoso, y tiene razón. Dice, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? O sea, es poco provechoso, es bueno. Mejor es el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es provechoso para poco tiempo, solo en esta vida, pero cuando conocemos a Cristo y nos ejercitamos en la vida cristiana, es para crecimiento espiritual. Algunos pasos a seguir para desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida y obtener el crecimiento espiritual. La manera en que podamos saber del carácter de Cristo es a través de la lectura de su palabra. Si nos vamos al Salmo 1, dice, habla bienaventurado el varón. Pero ahí entramos nosotros, ¿verdad? Es toda la humanidad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita del día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hemos luchado, hemos intentado hacer negocios, y hemos querido hacer cosas provechosas, pero aquí está la clave para que todo lo que hagamos sea prosperado. Dice el vivir en santidad, el vivir bajo la voluntad del Señor. Dice características de Jesucristo y cómo desarrollarlas. Vemos en la palabra quién es Jesucristo y el propósito por lo cual vino al mundo. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Si nos dirigimos al Evangelio de Juan 14:6. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos no habían entendido quién era Jesús, ni el camino. Dice, Jesucristo le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y seréis ahora
y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y habla Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús muy pacientemente contesta, dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Tanto tiempo que estoy aquí y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muchas veces escuchamos a la gente de congregación preguntar y preguntar lo mismo. Y ahí estaba Jesucristo con una paciencia y un amor a sus discípulos. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Lo podían ver, podían vivir con él todo lo que él hacía y aún así todavía no lo conocían. Es necesario conocer a Jesús y seguir sus pisadas para tener un crecimiento espiritual. Y en el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La voluntad del Padre se realizaba a través de la vida de Jesucristo. Nuestra voluntad y nuestros pasos son dirigidos a través de Jesucristo. Créeme que yo soy en el Padre, en el 11, y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todos debemos y podemos tomar la vida de Jesucristo como ejemplo a seguir. Esforcémonos por alcanzar a vivir como Jesucristo en esta tierra. Dice, ¿cómo vivió Jesucristo? Fue un hombre de amor. Fue un hombre de Jesucristo, nos ama con un amor incondicional. Qué hermoso. Yo creo que todos queremos que nos amen, ¿verdad? Jesucristo no nos falla, hermano. Nuestra mirada es total y exclusivamente en Jesús. Yo me acuerdo cuando estábamos chicos y asistíamos a una congregación, a veces hacíamos comentarios y mi madre me decía, no mires al hombre, él te falla, pon tus ojos en Cristo. Y siempre nos vivía diciendo eso. Y cuando va creciendo uno dice, tienen mucha razón. Todos nos pueden fallar, pero Cristo no nos falla. Nos puede marcar caminos que a veces no son correctos, pero Jesucristo marca el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Debemos de andar como hijos de luz. Vemos en Efesios 5, 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Lo importante, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso, ¿verdad? Nos invita que seamos imitadores de Dios. Dice, demostremos el amor a Dios, amando a Dios y a nuestro prójimo. Cuando caminamos en amor, se nos facilita muchas cosas, porque a veces hay sentimientos de que me dijo, de sentimientos de que me siento mal porque me dijo, porque me hizo, porque no me saludó, pero cuando caminamos en amor no hay esos sentimientos. Hace tiempo una hermana se dirigía conmigo, me dice, pastora, es que me sentí ofendida con lo que dijeron. Le dije, a ver, dime qué es lo que dijimos. Y ella ya me comenta, le digo, es que no iba por ese lado, no iba en ese sentido que tú lo tomaste. Y te agradezco que me hayas hecho el comentario, porque así podemos aclarar las cosas. Qué tan importante es amarnos unos a otros. Y si yo me siento, si yo tomé una palabra que me sentí, dirigirnos a la persona, ¿verdad? Y si hay algo que corregir, pues corregirlos. En estos tiempos tan difíciles, dice en Primera de Juan 4, 18 y 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios debe estar en nuestro corazón. Hay tiempos difíciles que nos toca vivir. Yo les comentaba ahora cuando tuve el contagio del COVID, fue un tiempo, yo fui la más afectada, fue un tiempo difícil. Le digo que yo fui a cuidar a mi mamá y resulta que mi mamá me cuidó a mí. Fue un tiempo muy difícil para mí. Me habían comentado, ya los 7, 8 días ya vas para recuperación. Y yo esperaba ese 7, 8 días para ya sentirme recuperada. Y resultó que al 7º día mi cuerpo se me debilitó tanto y no podía sostener mi cabeza, vivía así. Y así estuve 2 días, débil, cansada, muy, muy agotada. Pero al 2º día de estar así, cuando me dormí en la noche, pude, en mi pensamiento le pedí a Dios, Señor, fortalece mi vida, quita todo temor, toda preocupación. Yo desde el inicio que me dio el COVID, cuando me dieron la noticia, empecé a llorar. Y me decía mi esposo, ¿por qué lloras? No llores. Le digo, es que no lloro por mí, yo lloro por ti, por mi mamá, porque yo tuve contacto con ellos. Le digo, dice, no tengas cuidado, no te preocupes, Dios tiene el cuidado de nosotros. Yo pienso que me contagié porque yo puedo ver, demostrar o el tener cuidado con nuestros hijos y puedo ver a Dios demostrando su amor por nosotros. Mis hijos estaban en la recámara y yo quería ponerle en el cuarto todas las cosas que necesitaba. Entonces yo empecé a entrar y a ponerle todo, necesitan esto, les puse cafetera, les metí el horno eléctrico para que comieran calientito cuando les pasaba la comida y yo no tuve precaución de cuidarme. Entonces fue cuando llegó el contagio y lloraba cuando me dio la noticia y yo le decía, es que no lloro por mí, lloro por ti, amor, por ti, por mi mamá, que de momentos antes o días antes habíamos tenido comunicación. Y dice, no te preocupes, Dios tiene el cuidado y le doy muchas gracias por la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice, en estos momentos de dificultad, como estuvimos la semana pasada, ¿cuánta gente, se imaginan cuánta gente o nosotros mismos sin gas, sin luz? Algunos tienen estufa eléctrica y pues, ¿en qué íbamos a cocinar si no tenemos gas? No tenemos luz, que estamos tan acostumbradas a tener esos servicios. A veces se puede esperar de que haya aflicción en nuestra vida y con todas las noticias de que en los siguientes días también iban a quitar la luz y el gas, ¿verdad? Hay preocupación. Pero tenemos que saber depender de Dios. Dios es fiel y Dios es bueno. Cuando nosotros honramos a Dios, servimos a Dios, seguimos sus pisadas, las promesas del Señor estarán vigentes en nuestras vidas. Dios es muy fiel, Dios es leal, no engaña, no traiciona, cumple sus promesas, sus pactos en nuestras vidas. Habla la fidelidad, habla de fe, esperar, actuar de conformidad con cosas que no se ven y que son verdaderas. El Señor nos pide que mostremos en Él, en sus propósitos. El Señor quiere que sigamos su palabra y Él nos va a mostrar sus propósitos en nuestras vidas. Hablamos de Jesucristo, hizo todas las cosas puesta su fe en el Padre. Jesucristo no actuó por Él mismo, dice que Él no actuó por Él mismo. Dice, al caminar sobre las aguas, Él estaba confiando en Dios, que Dios le iba a respaldar. Dice, al sanar a los enfermos, Él estaba confiando en Dios. Dice que el Señor lo respaldaba y al resucitar a los muertos,
Su confianza estaba puesta en Dios. Nuestra confianza siempre, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos para que Dios supla, cuando oramos por trabajo, siempre saber que Dios tiene esa respuesta y que el Señor nos está respaldando. En la Biblia nos habla del hombre paralítico, fidelidad. Habla ahí del hombre paralítico de Capernaum. Recuerden a los cuatro amigos. Qué hermoso es tener amigos fieles. El Señor no nos hizo que estuviéramos aislados. Dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Él nos da amigos. Esos amigos eran 4. Primero lo trajeron a Jesús. Se tomaron el tiempo, dejaron sus cosas y se tomaron el tiempo. Qué hermoso es tener amigos así, ¿verdad? Pero ya llegaron ahí y se dieron cuenta de que no podían pasar porque había mucha gente. Qué fácil hubiera sido para ellos. Ay, pues ya, hicimos todo lo posible, pero no podemos pasar. ¿Qué hicieron? Se treparon al techo, hicieron un boquete ahí y bajaron a su amigo, ahí hasta donde estaba Jesús. Ellos amaban a su amigo y quería que recibieran la bendición. Y Jesús, viendo la fe en ellos, los sanó. Qué hermoso el tener amigos así. Gracias a Dios por los amigos, dice y para testimonio, ahora que unas veces, la segunda vez que mi esposo lo operaron, estaba mi esposo en quirófano, me habla una amiga y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Le digo yo, bien, está todavía en quirófano, todavía no sale. Y me dice, dime qué necesitas. Le digo, todo bien, gracias a Dios, todo está bien. Dime qué necesitas. ¿Quieres que te lleve comida? ¿Estás sentada? ¿Quieres que te lleve una silla? ¿Quieres que lleve a tu mamá? Todavía, como sabe que a veces voy con mi mamá, ¿quieres que le lleve algo a tu mamá? Le faltaban cosas, me decía cosas y yo me quedaba así, oh, ¿hasta dónde llega? Yo no he llegado a eso. Yo no he llegado a eso. La verdad que nos falta tanto mostrar el amor y la fidelidad. Y yo le doy gracias a Dios que se acercan los amigos y cuando tienes una dificultad le digo, es que tengo que llevar a mi mamá ya. Yo la llevo, si quieres dime, yo las puedo llevar. Y te sientes tan feliz. Recibir el amor y la fidelidad de los demás. Así tenemos que ser nosotros. A mí me falta mucho. Y si de veras, yo le pido al Señor, Señor, hazme sensible, ayúdame, Señor, dame de tu amor. Es tan bonito recibirlo. Y pues yo creo que más el sentir tu corazón para dar a los demás. El Señor mostró su amor y fidelidad en nuestras vidas. Y le damos gracias porque Él está con nosotros. La oración fue clave en la vida de Jesucristo. Dice en Hebreos 5:7, Hebreos 5:7, 8 y 9 dice, y en Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús tenía un temor reverente hacia el Padre y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida eterna para todos los que le obedecen. Qué hermoso. El Señor siempre tuvo la comunicación con el Padre y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una comunicación diaria, una oración diaria con el Padre para tener ese crecimiento espiritual. De la paciencia no se diga. Jesucristo fue paciente. ¿Qué le dijo María y Marta cuando Jesús iba caminando, que le pidieron ayuda para resucitar a Lázaro? Ay, Señor, si hubieras venido antes. Y a lo mejor si fuéramos nosotros, le hubiera dicho, pues no te he dicho que creas en mí.
Hubiéramos tenido una reacción diferente, pero Jesús tranquilamente fue y le dijo, Lázaro, sal fuera. El Señor tiene una paciencia con nosotros, dice, y también en donde leímos en Juan 14, donde le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ay, ¿cómo creen? Si fuéramos nosotros, que le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Ay, Felipe, pues yo estoy aquí, ¿no me has visto? No, el Señor, muy paciente, le dice que Él viene a representar al Padre aquí en la tierra. Dice, si me has visto a mí y crees en mí, conoces al Padre. Dice, la palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Jesús fue sabio. Debemos de buscar la sabiduría de Dios. Dice, debemos de adquirir sus conocimientos en el estudio de la palabra, en la oración. Jesucristo siempre demostró ser sabio, una persona culta, instruida, preparada. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El testimonio debe de ser con Dios primeramente y después con los hombres. Todo nuestro caminar debe ser un buen testimonio de que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, hablando a la gente de Éfeso, en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, que aprovechando bien el tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo. A veces tenemos que ayunar de la tecnología que nos entretiene tanto, ¿verdad? De otras cosas que nos entretienen tanto y no tenemos provecho de ellos, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y lo que tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra para en ese día malo nosotros podamos hacer uso de la palabra del Señor, tener esa fe y tomar las promesas que el Señor tiene para nosotros. En el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo fue humilde. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Él reconoció siempre que su fortaleza provenía de Dios. Dice en Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y el hombre de hoy dice, yo puedo, yo soy sabio, yo hago las cosas como yo quiero. Si el mismo Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y Pablo y Juan lo decía, dice, según oigo, así juzgo. Mis juicios es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice, leemos en primera de Pedro 5:5, dice, habla a los jóvenes, pero la aplicamos a nuestras vidas porque también nosotros somos jóvenes. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué debemos de revestirnos de humildad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa acercarnos a Él con gratitud y en busca de ayuda. No somos suficientes, dependemos de Dios para ser victoriosos, ¿verdad? Contrario a la humildad es orgullo. ¿Conocemos alguna persona que es orgullosa? A él nada le falla. Dice, a los orgullosos les impide pedir ayuda, no saben pedir ayuda, les impide reconocer a Dios, que sin Él no somos nada. Son víctimas de ellos mismos, terminan destruyéndose a sí mismos. El orgullo
termina destruyendo a las personas. Seamos humildes. Jesús fue obediencia. En él fue todo obediencia. Jesucristo fue en total obediencia al Padre. Hasta cuando estaba en la cruz, dice, Señor, si es posible, ¿verdad? Que no pase ese sufrimiento, pero es como tú quieras, Padre. Tu voluntad sea en mi vida. Y así es el Señor a veces permite cosas en nuestras vidas y oramos, Señor, esto, y sí podemos orar y decir, Señor, te pedimos esto, pero siempre que sea tu voluntad. La voluntad de Dios en nuestras vidas va a venir a hacer bendición siempre. Cuando pase el problema va a ser bendición. El Señor fue máxima obediencia a Dios, al Padre. Jesucristo perdonó. Siendo Jesucristo el Hijo de Dios, Él perdonó. Dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz del Calvario, en ese dolor y en esa angustia, Jesucristo perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros? Que a veces no queremos perdonar. Debemos seguir la pisada del Maestro y perdonar siempre perdonó a los que Jesús siempre perdonó a los que le maldecían, a los que le maltrataban. Debemos de perdonar, dice, perdón, amar y perdonar a nuestros semejantes. Dice, Jesús fue manso. Dice, la mansedumbre hace cesar grandes problemas. No hace grande la situación. Dice, en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, Jesús es manso y humilde de corazón. Jesús fue justo cuando anduvo aquí en la tierra. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Es justo y recto. Ver la vida de Jesús como Él anduvo va a ser una victoria en nuestras vidas. Respetar y amar a Dios sobre todas las cosas es una victoria en nuestras vidas. Obtenemos un crecimiento espiritual, dice, busquemos y vivamos en la voluntad de Dios. Y podemos ver muchas características y muchas virtudes de Jesús. Podemos analizarlas como el fruto del Espíritu. En Gálatas, ahí hay un fruto del Espíritu que todas esas es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas debe de reinar en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a dar fruto. Debemos de permanecer en Dios y que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Dios nos ama y su deseo es que tengamos una vida plena por medio de Jesucristo. Nos mostró Jesús una manera de vivir y de trabajar en su obra para ser bendecidos en todo, tener gozo y paz. El mundo busca el gozo y la paz, pero solamente la podemos encontrar siguiendo las pisadas de Jesús. Dice, llegar a esa estatura, ¿verdad? De que el Señor quiere en nuestra vida, para cuando hayamos terminado la carrera, dice, nos presentemos victoriosos ante Él con un corazón limpio. Dice la palabra en el Salmo 24. ¿Quién dice quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Vemos en el Salmo 24, en el versículo 3, 4, 5 y 6, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es de la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice el limpio de manos y puro de corazón. Los que buscamos a Jesús, los que buscamos su reino, los que buscamos crecer en nuestra vida espiritual y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice que recibiremos bendición de Jehová. Dice, le damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él nos ha marcado el camino. Tenemos que ir siguiendo las pisadas de Jesús. Y para eso tenemos que conocer a Jesús perfectamente, para caminar de acuerdo a su voluntad. Y cuando caminamos de acuerdo a su voluntad, la bendición del Señor está en nosotros. Y no viviremos en temor porque el amor de Dios está en nosotros. Y no viviremos si se va el gas, si se va el gas, si se va la luz, ¿qué voy a hacer? Yo les comentaba la vez pasada que una persona me decía, y es que cuando yo esté más grande, mayor, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar porque yo soy sola? Y mi respuesta, no mi respuesta, sino Dios puso la respuesta. Cuando amamos a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Y Él manda ángeles. No sabemos de dónde. Nosotros muchas veces oramos y pensamos que la respuesta va a venir de una parte. Pero el Señor nos sorprende cuando caminamos en su voluntad y abre puertas donde menos nos imaginamos. Él es bueno, Él es fiel. Él quiere que caminemos siguiendo sus pisadas, porque Él nos ama tanto que nos quiere bendecir, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Gracias al Señor. Gracias por su vida. Gracias porque el Señor trajo esta palabra, la tomo a mi vida y pongámonos en práctica. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque has sido bueno. Gracias por tu fidelidad y tu amor en nuestras vidas. Dios, gracias porque eres un Dios grande en amor y perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Te pedimos tu perdón en nuestros pecados. Tú, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos ser personas que podamos caminar en rectitud, Señor, con un corazón limpio, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Nuestro deseo es vivir a tu manera cada instante de nuestra vida, haciendo tu perfecta y agradable voluntad, Padre. Señor, hemos decidido buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque tienes grandes planes para nosotros. Ayúdanos a caminar por esas sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre, Padre Santo. Señor, muchas gracias porque mi vida está segura en ti. Mi futuro está en tus manos, futuro glorioso de esperanza. Ayúdanos a ser como Cristo, caminar en fe, en oración, en tu amor, ser pacientes, sabios, obedientes y perdonar como tú perdonaste, Padre, a cumplir el propósito que tienes para nosotros y honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Te amamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, que podamos caminar cada día en tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta tarde.